Muy buenos días, ¿cómo le va, don Diego? Mucho Buenos días, gusto, Sandra Ana. Liliana Espina, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que me ha brindado, pues como le comenté por teléfono, quiero pues charlar un momento con usted y pues muchas gracias entonces por ese espacio. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Bien, bien, Sí. afortunadamente. Corriendo un poquito, pero Bueno, como le dije por teléfono, pues no nos vamos a demorar mucho, la idea es que vamos a hacer como todo este proceso de la administración como de sus riesgos, de qué manera de pronto estamos nosotros en este momento, tanto en su vida laboral y personal, como pues estamos viendo toda esta parte de la tendencia de riesgos para que usted pueda tener como claridad en cuanto a pues, lo que yo le decía, de una protección que pueda cubrir esas necesidades que usted pueda tener. Entonces, ¿me quiere dar por favor su número de cédula y comenzamos? ok, listo. 80, 154, 463. Ok. Bueno, ¿conoce Suramericana, don Diego? Sí, he escuchado el tigre. El Tigre, exacto. ¿Y desde hace cuánto? ¿Sabe de nosotros, de nuestra trayectoria? Yo alguna vez tuve una cobertura con ustedes cuando tuve carro y lo tuve asegurado con Suramericana. Bueno, ¿cómo le fue con Eso fue como hace nosotros? 4 años. Afortunadamente solo en esa ocasión lo utilicé para conductura elegida solamente una vez y no más. No vuelvo a utilizar otros productos, o sea, nada más solamente el de auto. Sí, esa vez solamente de auto. Bueno, don Diego, pues para complementar un poco más, pues Suramericana no solamente ahora está en Colombia, estamos en más países, en República Dominicana, en Chile, Panamá, El Salvador, México, Brasil, Uruguay, entre otros, pues ya estamos muchísimo más cubriendo como los países de Latinoamérica, de Suramérica, entonces pues hemos crecido bastante, ahora somos el Grupo Sur, entonces pues es parte también de ese crecimiento y ese respaldo que le podemos dar a usted. Entonces vamos a empezar pues con lo que nos trajo a esta cita, porque usted me dice que está pues un poco corto de tiempo. Entonces voy a validar la información con usted, don Diego. Bueno, don Diego, nombres y apellidos completos, Diego Alexander Franco Velosa. Sí. Bueno, tiene 37 años, don Diego. ¿Estamos correctos? Su fecha de nacimiento es 25 de abril del 81. Sí. ¿Me quiere dar por favor su número de celular? 321 Sí. 939 52. 52. Tengo un correo que es de franco@suda.com.co. Ese está bien. ¿Y vive en Bogotá, don Diego? Sí, señor. Bueno, usted ha visto todo esto de la generación X, Y, ahora los millennials, pues usted, ¿cuál generación cree que es? Dentro de todas estas generaciones que estamos manejando. Dentro de eso sí, yo estoy en el intermedio entre lo que es acabarse los generación X y empezar la generación millennial. Exacto, entonces estamos en esa generación X. Como su generación se adapta fácil a los cambios, son independientes, emprendedores, les gusta innovar continuamente, conocer sobre temas novedosos, buscan equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Las decisiones pues, que se toman es para mantener precisamente ese equilibrio. Entonces vamos a empezar a andar un poquito más en ese tema. ¿Cómo está compuesto su grupo familiar, Diego? Solamente mi esposa, mi hijo y yo. Bueno, pero entonces pues vivimos para él, ¿no? Su esposa está en este momento también en el plan de trabajar y vivir por ese hijo que tiene. ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Cómo se llama? 6 y medio, Juan Manuel. 6 y medio, Juan Manuel. Ok, o sea que diríamos que hay una persona que depende de ustedes que es Juan Manuel. Bueno. Sí, señora. 6 años y medio. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Estudiando en qué grado? En el colegio, ya primero. En primero de primaria ya. Ok. Don Diego, ¿a qué se dedica usted? ¿Es empleado, independiente? Empleado. Empleado. ¿Solamente empleado o tiene algún otro ingreso adicional? No, prácticamente empleado solamente. Solamente de tiempo completo. De lunes a viernes. Listo. Entonces, cuando vivimos para ellos, pues lo que queremos es compartir espacios con la familia, darles protección, trabajar para consolidar un patrimonio y poderle dar también a ellos como una herencia. O sea, eso es lo que buscamos cuando somos padres de familia. Las fuentes de ingreso pues siempre provienen de nuestro trabajo, muchas veces tenemos otras fuentes de ingreso para poder también equilibrar como todo eso que nos va a traer, por ejemplo el niño ya cuando empiece a crecer, pensando en universidades, no sé qué han pensado en ese aspecto
cuando pues apenas él está empezando primero, pero pues queda un buen tiempo que han pensado para la Universidad de Juan Manuel. Pues todavía no, porque como estamos con el tema del crédito hipotecario, entonces digamos lo que estamos ahí atendiendo esa necesidad. Sí. Y pues ya la idea es que conforme se acabe el hipotecario en unos años, ahí sí de pronto meternos en algún ahorro para la universidad. ¿Y el hipotecario cuántos años? ¿A cuántos años lo sacaron? A 15, pero ya nos quedan 7. Ay, bueno, estamos a la mitad, entonces pues ahí ya se va pasando el tiempo, pues porque esta parte de cuando tenemos personas dependientes pues va muy por el afecto obviamente que le tenemos a esos seres, sobre todo cuando somos hijos. Entonces pues ahí nosotros estamos en ese perfil de generación X y pasando un poco como ese millennial, en una libertad de autonomía, de vivir la vida tomando las propias decisiones, pero como ya hay una personita que depende de nosotros, pues estamos también tomando decisiones para dejarle a él como un futuro más seguro. Esa sería como la perfilación que nosotros hacemos dependiendo de la edad y el momento de vida también en el que están las personas. Entonces vamos a conocer un poquito cómo son esos hábitos diariamente, de qué disfrutan, qué es lo que hace diariamente para disfrutar de pronto un fin de semana o cuando llega a su casa, música, deporte, cuáles como esos momentos y qué hace, cuáles son esas actividades. Bueno, pues digamos lo que lunes a viernes no es que quede mucha oportunidad de algo. Fines de semana sí, de vez en cuando me gusta un poco de deporte con la familia. Sí, o hay veces cuando puedo organizar tiempos, salgo de la oficina y voy a nadar un rato. Entonces, si hay deporte, hacemos... No tan seguido como quisiera, pero sí. Por lo menos por ahí cada 8 o 15 días se procura hacer algo de ejercicio. Okay. Y en cuanto a de pronto viajar, cultura, música, el fin de semana, ¿qué es lo que normalmente más hacen con el niño y su esposa? Cine, me gusta. Cine. ¿Y qué más les gusta hacer el fin de semana? Pues, bueno, cine, pues visitamos la familia. Sí, entonces, como todo el plan de... Ok, bueno. Entonces me dice que sí hace alguna actividad física con alguna regularidad. Sí. ¿Con cuánto tiempo a la semana? Estamos hablando de la semana, más de 2 horas, 1 hora, más o menos cuánto a la semana. La semana, por ahí 2 horas nomás. 2 horas a la semana. Okay. Y me decía que el deporte que practica normalmente es natación. Sí. Bueno, intento combinar entre natación o baloncesto o patinaje. Okay. Son como las 3 cosas. ¿Y lo hace con el niño? El de baloncesto, sí. Aunque él se inclina más por el fútbol, entonces a veces fin de semana vamos allá a patear con el tío, con mi hermano. Pero sí, baloncesto a veces también procuro. Y natación sí todavía no se anima solo en una piscina. Bueno, pero hay que acompañarlo. De pronto dentro de esas prácticas de deportes riesgosos, ¿le gustan de pronto parapente, algún deporte de estos de extremo? ¿Le gustan? ¿No Hoy los día practica? no. Sí los practiqué. Sí. Fue maravilloso, pero hoy día ya no. ¿Y eso es como a raíz del nacimiento de Juan Manuel? Más que eso es como por las responsabilidades que yo me empiezo a adquirir. Entonces ya no decir, bueno, me gasté 400.000 pesos en un tema y eso no va a practicar parapente o paracaidismo, que fue lo que hice. Ya no lo va dejando de ahí. Sí. Ah, bueno. Y en cuanto a su alimentación, ¿cómo es la alimentación semanalmente, diariamente? ¿Qué es lo que más consume, por ejemplo, en carnes? En carnes rojas y blancas podríamos decir que a la semana o diariamente, ¿cuánto podría ser ese consumo de carnes a la semana? ¿Cuántas veces? Pues bueno, es que uno procura combinar un día carnecita de cerdo, o carne de res, o pollo. Sí, no sé. Pero entonces carne sí todos los días. O si no son todos los días, por lo menos unas 4 o 5 veces a la semana. 6 veces a la semana. ¿Y cómo estamos en el consumo de frutas, legumbres, verduras a la semana? De frutas sí procuramos todos los días. Porque eso sí, compramos una canastica de frutas y de desayuno una frutica. O sea que al día sería 1 o 2 porciones al día. Combinado con verduras, la verdura del almuerzo y sí una fruta en la mañana prácticamente, sí por mi rutina de cuando yo fui deportista
deportista, Sí. aprendí que una fruta en ayunas, o sea que eso es lo primero que uno consume. Entonces eso es lo que hago. Entonces estamos como de 2 a 3 porciones al día, más o menos, como entre verduras y frutas. ¿Qué tal con las hamburguesas, los perritos, todas esas cosas así ricas, pero pues que a veces decimos no nos hace tan bien, pero es como lo rapidito? A la semana, ¿cuánto estamos comiendo fritos, hamburguesas, todo este tipo de pues la comida chatarra? A la semana no. De pronto al mes, sí, pero semanalmente puede pasar 1 o 2 semanas completas. Entonces es bastante saludable como esa parte. Y en esas grasas saludables, lo que es los aceites vegetales de oliva, los consumimos diariamente, cuántas veces a la semana, el maní, el aguacate, pues son grasas saludables, ¿cuánto podríamos consumir a la semana? Entonces sí, bueno, con la preparación de las ensaladas en la casa, y decir que se le hace la vinagreta, no sé, por ahí yo diría que unas 2 o 3 veces, no es tampoco tanto. Sí. Por los horarios de la noche no es tan fácil tampoco, Sí. a veces llegar a preparar. Ok. Y bueno, los pecaditos de harinas y dulces. A la semana, ¿cuánto estamos consumiendo de galletas, arepa, la yuca, la papa, bueno, todo esto que son como harinas y dulces de chocolates a la semana? ¿Cuánto estamos consumiendo a la semana? Dulces. No sé, fácilmente uno sí puede decir que unas 3 o 4 veces. Tal vez. Y la leche y los derivados, queso, mantequilla, yogur, ¿cuántas veces a la semana? Eso como se mezclan a veces con desayuno variado, con cereal, o hay veces cuando uno prepara los huevos, yo diría tal vez unas 4 o 5 veces. Ok. Y pues don Diego dirá, bueno, ¿y todo esto por qué? Pues resulta que todo lo que uno consume, todos sus hábitos alimentarios, sus hábitos también de tener o no una rutina de deporte, nos llevan a tener entonces con el tiempo pues ciertos riesgos en enfermedades, en accidentes, por ejemplo, todo lo que si practicamos esos deportes extremos, pues uno diría no, pero cuando yo estoy frecuentemente haciéndolo, pues estoy obviamente teniendo un riesgo mucho más en una persona que de pronto ahorita ya no está, por ejemplo, haciendo parapente, entonces ya no hay un riesgo tan grande por esa parte. Entonces ahí es donde vamos viendo y por qué pues de estas preguntas, porque ahorita nos va a dar como una medición de don Diego qué puede tener en riesgo, ya sea por accidente o por una enfermedad, y por la edad y por los hábitos alimentarios, cuánto tiempo también podríamos tener nosotros entonces de vida. Eso todo pues está manejado por esos hábitos. ¿Es fumador? No, lo fui. Pero ya no. Ya no. Bueno, y en cuanto a bebidas alcohólicas, muy ocasionales, o sea, o sea, como de de pronto por social. tema social. Okay. Aunque hay veces en el mercado sí uno echa una chispa que le dura todo el mes a uno, porque no siempre se la toma. Sí. Bueno, don Diego, ¿cómo se moviliza hacia su trabajo? De trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Normalmente, ¿en qué medios de transporte utiliza? Combinado entre carro particular y servicio público. Transporte público, ok. Sí, por aquello el pico y plaque. Listo. Entonces, ahora vamos para una parte de, también pues menos mal, como que su rutina ha sido de deporte, de hacer como cosas saludables, de más o menos mantenerse pues en un peso, una talla, pero eso también a veces nos puede llevar a que cuando tenemos un sobrepeso o estamos por muy debajo, pues eso también nos genera algunas enfermedades. Sí. Entonces, aquí sí voy a ser un poco pues no tan prudente, pero para que veamos esto del índice de masa corporal. No sé si ha habido el concepto de índice de masa corporal. Sí. Como era deportista, yo creo que lo manejaba. Sí. ¿Cuánto está pesando, don Diego? Ahorita estoy en 75 y medio más o menos. ¿Y cuánto mide? 1,80. 1,80. Ok. En este caso, estamos muy bien porque estamos en un 23.15. El rango estamos moviéndonos entre el 21.5 al 28.29. Ya cuando nos pasamos de esos rangos, o estamos en sobrepeso o estamos pues inferior a eso. Entonces, estamos muy bien con un índice de masa corporal del 23.15. Bueno, en cuanto al trabajo, ¿qué tanto le afecta el estrés? ¿Mucho, poco o nada? ¿Lo maneja? Lo manejo. Digamos que mi trabajo me da la oportunidad y la posibilidad de hacer una pausita, si uno está muy estresado, levantarse a tomar un café o estirarse,
Entonces digamos que eso permite uno que se mantenga controladito. Sí, o sea que le afecta algo o no le afecta. Un poquito. Un poquito, le afecta algo. Bueno, en su familia o a usted le han diagnosticado diabetes o hipertensión arterial. Mi familia nuclear o en general. Nuclear. Pues en general, papá, mamá, nuclear de su esposa. Bueno, por papás no, pero sí tengo una abuela materna que sí tiene como temas de diabetes. Ok, pero pues no son como tan cercanos, es papá, hermanos, como los más Sí, cercanos. no sé aspectos. ¿Y a usted no le han diagnosticado diabetes o hipertensión arterial? No. Eso también es importante porque por genética muchas veces heredamos esas enfermedades de papás, de abuelos, pues eso también, entonces tiene que ver mucho. ¿Tiene EPS en este momento? Sí. ¿Qué EPS? Famisanar. ¿Y maneja algún seguro de salud, medicina prepagada que tenga su familia o esté usted en alguno de estos pólizas o medicina prepagada en este momento de salud? Medicina prepagada. No. ¿Y tiene seguro de vida? ¿Sí? Sí, seguro de vida. ¿Y sabe qué coberturas tiene, qué se trata? Sí, porque me lo explicaron muy bien para cuando fue el tema del crédito hipotecario. Ah, ok. Entonces el de asegurar la deuda por si llegó a faltar y se sale pues de que el patrimonio libre a la familia. A la familia y pues al banco una parte, esa es como la parte que... Sí. ¿Y con qué entidad? Ese, como el crédito hipotecario es con banco de vivienda, lo tengo como libre. Ah, ok. Sí, como el crédito protegido más o menos. Entonces miren lo que yo le decía. Nosotros estamos expuestos, pues don Diego, a una enfermedad es muy baja, porque realmente ha tenido pues, un hábito saludable, de comer, de tener un deporte, todavía pues obviamente está muy joven, entonces en cuanto a nuestro índice pues es muy bajo, accidente de pronto un poco más por el hecho del transporte público, pues digamos que eso también, el solo hecho de manejar una auto, pues estamos en un nivel medio hacia abajo, más que todo como en ese rango entre bajo y medio, no tenemos pues unos exposiciones pues a accidentes, a enfermedades tan graves. Esto pues quiere decir que estamos muy bien y que pues si seguimos así pues tenemos obviamente muchos más años de vida, esa es la idea, pero pues también estamos pensando entonces que puede ser para tener en cuenta para Juan Manuel en ese nivel de exposición. Entonces, como le decía al principio, nosotros nos movemos don Diego, vivimos para ellos, por el afecto, la libertad de autonomía y el disfrute, porque obviamente todavía hay mucho que disfrutar con ese hijo, muchas cosas que hacer y darle como este nivel a él económico para que él pueda hacer lo que quiera en, no sé, 15, 16 años que va a salir entonces ya a una universidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, don Diego? No, hasta ahí clarísimo. Bueno, en este momento ya vamos a entrar a esa parte de ingresos. Como empleado, ¿qué ingreso tiene usted en este momento para poder saber de pronto si tenemos esa posibilidad de tener ese ahorro o esa prevención para poder nosotros ligarlo a tener entonces en un futuro ese aseguramiento para es como lo vital? Entonces, en este momento mensualmente, ¿cuál es su ingreso, don Diego? De 2.530.000. Y como independiente me decía que no. Sí. Bueno, y ahora vamos a la parte de cuánto tiempo viene cotizando a pensión, hace cuántos años viene cotizando a pensión obligatoria. Pues a pensión vengo cotizando como 16 años. 16 años. Pero ha sido interrumpidamente, o sea, no ha sido tan precisamente. Ah, ok. Entonces, restémosle un poquito. como ha sido interrumpidamente, yo le calculo por ahí unos 11. Exacto. Sí, porque no es lo mismo los 16 realmente continuos a los que he tenido interrupciones, entonces lo que vale es cuántas semanas, entonces digamos que son 11 años cotizados. ¿Y tiene alguna pensión voluntaria, alguna cotización a pensión voluntaria con su fondo de pensiones que haga? Alguna vez sí lo tuve, pero el ahorro es mínimo, o sea, no supera el millón. Es un ahorro muy pequeño. Cuando alguna vez hice unos trabajos y me pidieron tener que cotizar, pagué voluntarias, pero es muy poco. Pero ahora no lo tiene. ¿Y le gustaría de pronto tener una posibilidad de ver si voluntariamente, adicional a su pensión, pudiera tener un ahorro de pronto que también le podemos hablar del tema? Pues sería revisarlo.
Ahorita digamos lo que estamos con unos planes económicos apretados, pero sí. Yo creo que como que no por el momento, mientras salimos como del crédito hipotecario. Entonces resulta, don Diego, que cuando una persona viene cotizando por los años laborales, pues con estos 11 años, por ahora nos da que tendríamos en el sistema de pensiones una pensión de sobrevivencia de un ingreso base de liquidación del 47%. Nos vamos acercando mucho más a un porcentaje interesante, un 55, un 60, y eso que la ley ya no nos lo permite, cuando ya vamos avanzando en una cotización. Pero pues todavía, don Diego, pues usted tiene 37 años, se va a pensionar a los 62, pero no hay que pensar solamente en esa pensión por vejez, que pues es la que añoramos todos. Pero si en algún momento nos llega a pasar algo, pues tendríamos solamente nuestra pensión, pero adicionalmente esta propuesta de un seguro de vida con un ahorro también estaría cubriendo cualquier cosa que nos pudiera pasar en un accidente o con una enfermedad si quedamos incapacitados de manera total y permanente, porque pues veo que su esposa y usted son los que están entonces trayendo el recurso a la casa, y obviamente ese recurso es que depende de la educación de Juan Manuel. Entonces cuando estamos hablando de esto, pues entonces es interesante tener algo adicional a esa pensión que tenemos pues por ley, que estamos pagando obviamente como cotizantes, y que pues en la entrada vamos a estar pagando el 75%. Entonces todavía estamos en un porcentaje bajo, es decir que esos 2.530.000, el 47% solamente en este momento se iría como para esa parte de una pensión de sobrevivencia o invalidez. Entonces en este caso pues sí dependemos de esa capacidad física para trabajar. ¿El tipo de salario es ordinario o integral? Ordinario. Okay. Entonces de ese 2.530.000, don Diego, tenemos 1.581.250, que sería el ingreso base de liquidación realmente, para yo poder decir, si me pasara algo ahorita, no sería por los 2.530.000, sino por 1.581. Ahí tenemos una brecha importante, porque uno obviamente está teniendo un gasto, y a veces mucho más de lo que uno se gana con ese crédito hipotecario. Entonces vamos a ver también esa parte del crédito que usted me hablaba en este momento. Tendríamos para esa pensión de sobrevivencia una posible pensión de 781.000 pesos, imagínense, y ganándonos 2.500.000 más los de su esposa. Ahí es cuando decimos pues algo puede hacer falta. O sea que realmente el ingreso mensual en riesgo es de 1.748.000, tanto para sobrevivencia como invalidez. Eso es lo que nos va a dar la proyección que te voy a mostrar a continuación, cuando uno está pensando en todavía tengo crédito hipotecario, todavía tengo muchas cosas, entonces tengo que ver cómo puedo cubrir todo esto. Me dice que lo tiene, pues podríamos ver una manera de ver esa póliza que tiene con Seguro Bolívar y de pronto cuál podría tener con nosotros. Entonces, en este momento podríamos entonces hacer esa apreciación o lo que yo le estoy contando para saber cuánto podría ser, si le sale de pronto mejor con nosotros, y de pronto podría entonces tomar el producto con nosotros. ¿Cuánto está pagando ese sistema financiero? O sea, de cuota, lo que le corresponde a usted, lo pagan entre los dos con su esposa, ¿cierto? Ah, sí, pero como está mi nombre, entonces igual llega una sola cuota. Sí. ¿Y cuánto están pagando entonces? Ahí son 517. 517 mensuales. Sí. Ok. Entonces resulta que de esos 2.530.000, como 517